Hola, es hora de desenredarnos con Enredados, el espacio de Telesur que te invita a navegar más consciente por el mundo de las redes sociales, sus misterios, peligros y aplicaciones en las diferentes plataformas digitales. Acompáñanos a comprender alternativas en este universo virtual para que juntos evitemos perdernos en él. Piensa un momento en las imágenes que acabamos de ver en pantalla. ¿Por qué nos hacen sentir incómodos o raros? ¿Será por la falta de contexto o la falta de personas alrededor? Quizás algunas te despierten curiosidad. No hay fantasmas, son visibles, muchas están a plena luz del día o bien iluminadas. A simple vista son lugares comunes y corrientes, pero nos dejan una sensación de que hay algo extraño en ellas, ¿no? Estos lugares son conocidos como espacios liminales, un concepto que ha tenido un gran auge en Internet, convirtiéndose en una estética viral bastante popular. En este contexto digital, el término se refiere a un género de imágenes y videos inquietantes que retratan lugares vacíos, desolados y a menudo surrealistas. En el programa de hoy veremos su origen, qué son realmente y cómo se manifiestan en Internet. Iniciemos. ¿Sabías que el concepto de espacios liminales proviene de la palabra latina limen, que significa límite, umbral o frontera? El concepto fue introducido formalmente en el campo de la antropología en 1909 por el etnógrafo y folclorista francés Arnaud Van Gennep en su obra Los ritos de paso. En su sentido más amplio, la liminalidad se refiere a un estado interno de transición, un tiempo o lugar caracterizado por la indeterminación, la ambigüedad y el cambio, donde se ha dejado atrás un estado conocido pero aún no se ha llegado al siguiente, como si osciláramos entre dos mundos. Este término y su estética visual ganaron gran popularidad en Internet a partir del 2019, siendo utilizados para describir imágenes y videos que capturan lugares físicos que parecen más espacios de espera, sitios de paso y no de permanencia o seguridad. Esto genera curiosidad en los espectadores, pues la estética de estos espacios evoca una profunda sensación de inquietud y nostalgia. ¿No te parece? Como no podía ser de otra manera, este fenómeno en Internet nació en 4chan, más precisamente en el tablón de lo paranormal, o como se lo conoce en esa página, X. Fue allí donde un usuario anónimo publicaría el 12 de mayo del 2019 esta imagen que estás viendo acá, la cual acompañó de un texto que reza: publiquen imágenes inquietantes que se sientan fuera de lugar. Lo que nunca hubiera imaginado ese usuario fue la cantidad abrumadora de respuestas que obtuvo por parte de la comunidad. Hoy, en Lo Más Buscado, hablaremos de Bring Her Back, o Haz que Regrese, una película de terror de 2025 producida por A24, la cual ha sido elogiada por sus actuaciones y ha sido aclamada por la crítica especializada y considerada una de las mejores del género terror durante este año. Esta película es la segunda producción de los hermanos gemelos australianos Danny y Michael Phillip, creadores del popular canal de YouTube Raka Raka. Tras conquistar millones de visitas en sus cortometrajes, hicieron su salto al cine con el éxito de terror Talk to Me, también respaldado por A24. Su nuevo largometraje logró superar el éxito del anterior y resalta un avance en términos de estilo, profundidad de personajes y contenido perturbador. El film consolida su reputación en el género del terror, manteniendo su toque de humor característico. Además, destacan las actuaciones de los 4 personajes principales. La película incluye elementos gore muy bien ejecutados, extremos y repugnantemente realistas, realizados con efectos prácticos, mientras se trata de una conmovedora reflexión sobre el duelo, la pérdida y los extremos a los que llega la gente para evitar el dolor. ¿Y tú ya la viste? Los personajes tienen muchos matices y los actores logran transmitir sus traumas, su duelo y el por qué eso los lleva a hacer las cosas que hacen. El casting de Sally Hawkins como la mamá adoptiva fue perfecto porque la ves y a simple vista te genera bondad, tranquilidad, ternura, pero al mismo tiempo desde el minuto 1 que la ves ya percibes que hay algo raro y desde ese momento te mantienes súper intrigado y te va dando pistas y pistas y revelando cada vez más del misterio de la película. En resumen, creo que esta es una película con una historia sumamente triste, pero es una película sumamente buena.
Las redes sociales han obligado a muchos géneros de entretenimiento a cambiar para adaptarse a las nuevas formas de consumo de contenido. Las historias de miedo no son la excepción, por eso te pregunto, ¿por qué nos atraen este tipo de películas de terror? A. No hay nada más que ver. B. Es un tema psicológico. C. Ya no dan miedo los viejos formatos. D. El género debía evolucionar. Quédate aquí en Enredados para conocer la respuesta. Los espacios liminales, particularmente dentro de su interpretación visual y de Internet, cumplen con una serie de rasgos que generan una atmósfera de familiaridad perturbadora. Veamos algunas de sus características distintivas. La primera es la naturaleza transicional, pues son lugares diseñados específicamente para el tránsito, el paso o la espera, no para la permanencia. Conectan un punto con otro y rara vez son el destino final en sí mismos. Algunos ejemplos son pasillos largos, escaleras, vestíbulos de hotel, salas de espera, estaciones de transporte, aparcamientos subterráneos o elevadores. Otra es la ausencia humana, pues son espacios construidos para albergar multitudes de personas que suelen estar llenos de gente, pero que se representan como anormalmente vacíos o desolados. Esta falta de presencia genera una disonancia cognitiva y una sensación de soledad o desconcierto. Algunos ejemplos son escuelas, centros comerciales, parques infantiles u hospitales. La ambigüedad temporal también es clave, pues en estos espacios se evitan referencias claras de tiempo, como si la vida se hubiese detenido o estuviera a punto de reanudarse. Otro aspecto clave es la evocación nostálgica y onírica. A menudo traen a la mente recuerdos lejanos, pueden sentirse como parte de un sueño del pasado. Es una familiaridad que perturba porque el lugar se siente irreal o fuera de contexto. Y finalmente el sentimiento de no resolución, pues provocan una atmósfera de incomodidad como si algo estuviera a punto de suceder o si se estuviera en un lugar que no debería estar desocupado. Hoy en Detrás del Algoritmo, tu diccionario digital, exploraremos el término backroom. Veamos de qué se trata. Aunque los espacios liminales nacieron en un post de 4chan, se convirtieron en un fenómeno masivo gracias a la interacción en plataformas donde los usuarios intentaban descifrar el misterio y la sensación que transmitían estas imágenes. Uno de los primeros comentarios que se hicieron acerca de ellas decía: si no tienes cuidado y te sales de la realidad, en las áreas equivocadas terminarás en los backrooms, donde no hay nada más que el olor a alfombra húmeda, una tonalidad amarillenta, el interminable zumbido de las luces fluorescentes y unos 600 millones de kilómetros cuadrados de habitaciones vacías al azar en las que probablemente quedarás atrapado. A partir de esta simple imagen y texto, se creó una creepypasta o leyenda urbana de Internet de una comunidad en línea masiva que comenzó a desarrollar la idea para explicar qué es exactamente un backroom, un espacio que en esencia es descrito como un laberinto interminable de espacios liminales con aspectos monótonos y desorientadores. Se dice que a los backrooms se accede cuando alguien se sale de la realidad o hace no-click en áreas erróneas del mundo, como si fuera un error en el código del universo. Con el tiempo, su mitología ha crecido, incorporando múltiples niveles con distintas ambientaciones y entidades que habitan estos espacios. Y antes de avanzar al siguiente nivel, vamos a una pequeña pausa, pero tranqui. No es un no-clip accidental ni vas a despertar en un pasillo amarillo, infinito. Solo necesitamos refrescar el motor del algoritmo antes de seguir. No te escapes, que aún queda mucho por descifrar.
estamos de regreso aquí en Enredados para hablar de liminalidad en videojuegos. Pues los espacios liminales no solo se limitan a imágenes o videos, sino que son una estética que se adapta a muchos formatos. Por eso hoy veremos cuál es su función y propósito dentro de los videojuegos. En el diseño de videojuegos, los espacios liminales funcionan como herramientas narrativas y ritmo de juego cruciales. Se utilizan estratégicamente como zonas de transición que separan y conectan diferentes niveles, estados de ánimo de los personajes o momentos intensos de la trama. Su función es romper momentáneamente la acción continua, permitiendo al jugador una pausa retórica para procesar los eventos o prepararse psicológicamente para lo que viene. El principal propósito de integrar la liminalidad en los entornos virtuales es generar una atmósfera inmersiva y una respuesta psicológica específica. Al crear entornos que se sienten familiares pero están ligeramente distorsionados o vacíos de propósitos contextuales, los diseñadores profundizan el sentido de soledad, misterio y vulnerabilidad en el jugador. Estos espacios oníricos son especialmente efectivos en el género de horror psicológico, donde la familiaridad carente de contexto se convierte en una fuente de miedo. En esencia, sirven para potenciar la narrativa y la inmersión al convertir el entorno de juego en un reflejo del estado mental de los personajes o en una metáfora de un viaje de transformación. Los espacios liminales son un recurso muy potente para los desarrolladores a la hora de elegir qué sensaciones transmitirle al jugador. Es más, a lo mejor es un tema que podría no interesarte, pero está incluido en títulos que posiblemente hayas jugado y pueden ser el motivo de muchas de las sensaciones que experimentaste. The Stanley Parable es uno de ellos, en el cual estaremos atrapados en un edificio de oficinas. No habrá nadie, solo pasillos inmensos pero completamente vacíos. Pulse es otro juego que nos presenta lugares como estos. Son piscinas en lugares extraños y aterradores. Y por último diré Infra, un videojuego donde solo visitaremos lugares abandonados. No hay enemigos ni sustos si no los buscas. Pero no solo existe la liminalidad en los videojuegos, sino que también podemos ver la estética de los espacios liminales en el arte. Artistas como Edward Hopper son un ejemplo de esto, utilizando contrastes hipnóticos para reflejar la intranquilidad y la soledad de la vida moderna, donde los individuos parecen perdidos o desorientados. Esta sensación se relaciona con el valle inquietante, la kenopsia, el espacio vacío que estuvo lleno de vida y el concepto freudiano de lo siniestro familiar, donde lo que debería ser seguro se manifiesta como ajeno y amenazante. En el cine, la liminalidad también se manifiesta en obras como The Shining de Stanley Kubrick y Twin Peaks de David Lynch, donde la falta de desenvolvimiento o explicación del todo juega constantemente con elementos conocidos que se sienten fuera de lugar. Básicamente, es un lugar de transición, como pasillos, estaciones de tren vacías o áreas de descanso desiertas. Pero también pueden ser un sitio con un toque nostálgico y surreal, como un parque infantil en medio de la noche o una casa vacía con las luces encendidas. Lo que hace que estos espacios sean tan inquietantes es su atmósfera. Parecen familiares, pero al mismo tiempo extraños y fuera de lugar. Si bien estos espacios no son nuevos, sí ayudaron a que varias estéticas de internet surgieran, como lo puede ser el Dreamcore y el Weirdcore. Sin embargo, este tipo de estética no es exclusiva de internet, ya que en el arte existen personas como Monica Dixon, quien ha creado pinturas que evocan esta sensación, y uno de los ejemplos más famosos es Edward Hopper, con su cuadro icónico Nighthawks. De hecho, esta pintura ha sido homenajeada en muchas películas y series, y probablemente te suene en películas como The Batman, donde la ambientación de Gotham refleja esta estética de soledad y melancolía. Y además existe una escena que prácticamente es una calca a esta obra. Hablemos más allá de la tendencia sobre el terror analógico. Se trata de un subgénero de terror que se ha popularizado mucho en internet, especialmente en plataformas como YouTube y TikTok. El terror analógico se basa en la estética y en los medios obsoletos de la era predigital, creando una atmósfera inquietante al subvertir lo familiar.
Juega con la nostalgia y la vulnerabilidad usando formatos que una vez fueron confiables, pero que ahora se sienten extraños, incorrectos o amenazantes. Su clave está en la baja fidelidad visual y sonora que intensifica esta sensación de incomodidad. Imagina las cintas de VHS, la televisión por cable antigua, interferencias estáticas y gráficos de los 80s y 90s. El terror analógico rara vez explica la historia directamente. En su lugar, usa mensajes crípticos, pictogramas y una narración en segunda persona, sumergiéndote en una atmósfera de confusión y miedo. Es momento de responder a la pregunta de la semana, pero antes recordémosla. ¿Por qué nos atraen este tipo de películas de terror? Si tu respuesta fue el género debía evolucionar, estás en lo correcto. Veamos por qué. El terror en las redes sociales ha evolucionado más allá de la clásica historia de fantasmas, convirtiéndose en una forma de entretenimiento inmersiva, interactiva y de consumo rápido. Esto se adapta perfectamente a las dinámicas de plataformas digitales como TikTok, YouTube o Reddit, explorando nuestros miedos modernos desde la pérdida de privacidad hasta el caos digital. Además, la atracción por el terror digital y el que explota la estética liminal o el terror analógico se basan en una serie de respuestas psicológicas y cognitivas que se activan cuando nos exponemos al miedo en un entorno controlado y seguro, que paradójicamente resultan placenteras. Este fenómeno se basa en la capacidad de nuestro cerebro para distinguir el peligro real del simulado. Por ello, el formato fast food busca intensidad inmediata en los videos cortos, explorando miedos modernos y nostalgia con una estética lo-fi y grabaciones caseras, creando un terror más realista e íntimo que el de las producciones tradicionales. Te invito a salir de los backrooms en camino hacia Ni Tan Ficción, en donde Jack Bravo nos va a hablar de las abejas tecnológicas. Veamos. ¿Qué pasaría si un día las abejas desaparecieran y tu comida dependiera de robots voladores? Las abejas son responsables de polinizar más del 70% de los cultivos que comemos. Sin ellas, el mundo tendría una crisis alimentaria enorme, pero con su población en declive, los científicos han desarrollado una alternativa, la polinización robótica. Se trata de abejas artificiales, pequeños drones equipados con sensores, cámaras y cerdas especiales que imitan el trabajo de una abeja real. Estos robots pueden identificar flores, transportar polen de una planta a otra e incluso trabajar en condiciones donde las abejas naturales no podrían sobrevivir. En el futuro, estos enjambres de abejas robóticas podrían salvar cultivos enteros en zonas donde los pesticidas, el cambio climático o la urbanización han reducido la población de abejas. También podrían aplicarse en invernaderos de alta tecnología para asegurar la producción de frutas y verduras todo el año sin depender de factores externos. Si bien nada puede reemplazar por completo a las abejas naturales, la polinización robótica se está convirtiendo en un plan B frente a una crisis global. Y lo más sorprendente es que lo que parecía un invento de ciencia ficción, hoy es algo que ya no parece ni tan ficción. Los espacios liminales no solo son pasillos físicos, sino estados psicológicos o periodos de transición, donde dejamos atrás una etapa o identidad, pero aún no hemos llegado a la siguiente. Este periodo de transición, como la adolescencia, el duelo o el paso entre estudios y trabajo, es un umbral emocional que invita a la reflexión, la transformación y la reinvención personal. La respuesta psicológica principal a los estados liminales es la incertidumbre que genera ansiedad, estrés y desorientación, creando una sensación de desarraigo y pérdida de pertenencia. A pesar del malestar, la liminalidad es crucial para el crecimiento personal.
Al romper con lo familiar, esta etapa permite desarrollar autoconciencia y una visión más clara del yo futuro. Estos periodos difíciles impulsan la adaptabilidad y refuerzan la resiliencia, ya que el individuo aprende a encontrar soluciones en un entorno desestructurado. Y para gestionar un periodo liminal, debemos aceptar la incertidumbre como crecimiento, usar estrategias como llevar un diario, simplificar objetivos y rodearnos de apoyo positivo para reducir la ansiedad y avanzar hacia una nueva etapa. Miremos más tips en los siguientes videos. Primero, entiende la naturaleza de la oscuridad. La mente teme lo desconocido, queremos control, queremos certezas, pero la oscuridad es un lienzo en blanco. Vacío, sí, pero también cargado de posibilidades. Es ahí, en ese lugar caótico, donde lo viejo se disuelve y lo nuevo aún no tiene forma. Es un útero creativo, un campo fértil para dar luz a lo mejor de ti. Segundo, suelta el control. La incertidumbre no se puede predecir y eso nos obliga a rendirnos, a confiar, a tener fe, a ser pacientes, a dejar de aferrarnos a que las cosas sean como pensamos que deberían ser y empezar a escuchar lo que la vida realmente nos está proponiendo. Aprender a usar la corriente en vez de luchar contra ella. Tercero, ábrete al aprendizaje. En el caos se esculpe el carácter. Cuando no hay un guión y respuestas fáciles, se activan parte de ti que estaban dormidas. Llegamos al final de este episodio de Enredados, donde hablamos de espacios liminales y de esas sensaciones raras de ambigüedad, nostalgia y desasosiego que parecen sacarnos del mundo por un momento. Las mismas que hacen tan fascinante a los backrooms, que toman esa incomodidad y la convierten en toda una mitología del Internet. Si te gustó este programa, síguenos en nuestras redes para conocer otros temas fascinantes del mundo digital. Activa la campanita en nuestro canal de YouTube para no perderte el próximo episodio y compártelo con todos tus amigos. Pero espera, antes de irte te dejamos con los bloopers del programa de hoy. Ten cuidado y evita hacer no clip. Nos vemos pronto. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Backroom, ¿no es cierto? Busca intensidad inmediata en los videos, otra vez, o leyenda urbana de otra vez, y resalta un término. Las redes sociales han obligado a muchas generaciones, otra vez, me enredé ya, otra vez.